Siempre pensé que los muertos no podían hacer daño, que lo peor ya les había ocurrido. Pero después de aquella noche en la morgue, entendí que hay cosas que no deben ser perturbadas, cosas que no deberían existir. Trabajo como asistente forense en una morgue que ha estado en funcionamiento desde hace más de 50 años. Es un edificio viejo, con tuberías oxidadas y luces que parpadean constantemente. El olor a desinfectante y muerte impregna cada rincón. No es un lugar para los vivos, pero es el único sitio donde he sentido tranquilidad, hasta hace poco. Todo comenzó con un cadáver en particular, un hombre de unos 40 años, sin identificación, encontrado en un callejón. Lo trajeron en la madrugada. Recuerdo el sonido de la camilla deslizándose por el pasillo, el eco de las ruedas resonando en la morgue vacía. Un sonido hueco, interminable, como si la oscuridad misma lo arrastrara con sigilo. La luz mortecina de los fluorescentes proyectaba sombras largas y deformes sobre las baldosas frías. Su piel estaba pálida, casi traslúcida bajo la luz blanca. Parecía más una estatua de cera que un cuerpo humano. Cuando acerqué la vista, noté que no tenía el aspecto rígido de un cadáver común. Su piel no estaba completamente tensa, sino que parecía aferrarse a su cráneo de una manera inquietante, como si en cualquier momento pudiera parpadear o mover los labios. Pero lo más extraño estaba en su expresión. Su boca estaba levemente entreabierta, los labios secos y cuarteados formando un gesto incompleto. No parecía un rostro congelado en el dolor ni en la agonía. Era algo más, como si hubiera quedado suspendido en el preciso instante en que trataba de hablar. Una palabra truncada en el último suspiro. Me incliné más, sin poder evitarlo. Había algo profundamente inquietante en la forma en que sus labios se curvaban. No era una simple relajación post-mortem. Era la impresión de que, en cualquier momento, ese cuerpo podía terminar la frase que la muerte le había robado. Tragué saliva. El silencio de la morgue se volvió pesado, opresivo. Y entonces lo vi. Su lengua, retraída en lo más profundo de su garganta, como si hubiera intentado tragarse sus propias palabras. Sus dientes, apretados con una fuerza inhumana, al punto de haberse astillado en algunos bordes. Su mandíbula parecía haber peleado contra algo en sus últimos instantes, y ahora estaba trabada en ese último esfuerzo, como si incluso en la muerte intentara resistirse a lo que fuera que lo había silenciado. Aparté la vista por un segundo, sintiendo un escalofrío recorrerme. No era el primer cadáver extraño que veía, pero algo en este hombre me hacía sentir que su muerte no había sido natural. Como si lo que lo mató aún estuviera cerca, observando, esperando. Y lo peor de todo era la certeza aterradora de que, aunque no podía explicarlo, ese hombre aún quería hablar. Mi jefe, el doctor Valera, apenas le prestó atención. «Otro sin nombre», dijo con indiferencia mientras anotaba rápidamente en la hoja de ingreso con su letra desordenada y apurada. Para él, solo era un cuerpo más en la fría estadística de la muerte, otro desconocido que nadie reclamaría. Pero yo no podía sacudirme la sensación de inquietud que ese hombre provocaba. Había visto muchos cadáveres antes, cuerpos con expresiones de terror, víctimas de accidentes, de violencia, de enfermedades que los consumieron lentamente. Pero este se sentía diferente, no por su apariencia, sino por algo más profundo, algo que no se veía, pero se percibía en el aire, como una presencia latente que se negaba a extinguirse del todo. Lo depositamos en una de las cámaras refrigeradas con el mismo protocolo de siempre. Pero cuando deslicé la bandeja hacia adentro, sentí una leve resistencia, como si el cuerpo se negara a entrar. Fue un segundo, una fracción de tiempo imperceptible, pero lo suficiente para que mi estómago se anudara. Sacudí la cabeza obligándome a no pensar en ello. Era mi imaginación. Nada más. Seguí con mi rutina, tratando de ignorar la punzada de malestar que se aferraba a mi nuca. La noche avanzó lentamente, como todas las demás. Pero entonces, a las 3 de la mañana, algo cambió. El sistema de refrigeración falló. Un pitido agudo perforó el silencio de la morgue, rebotando contra las paredes de azulejos blancos.
La luz roja de advertencia parpadeó en el panel de control, lanzando destellos intermitentes que llenaron la sala de sombras oscilantes. Suspiré con fastidio, ya acostumbrado a las fallas del viejo edificio. Nada en este lugar funcionaba como debía. Me acerqué a las cámaras refrigeradas, dispuesto a revisar la temperatura, asegurándome de que los cuerpos no estuvieran en riesgo de descomposición. Mi mano se posó en la manija del compartimiento donde habíamos guardado al hombre sin nombre. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido leve, apenas un murmullo. Congelado en mi lugar, contuve el aliento. Tal vez fue mi imaginación, tal vez solo un sonido aleatorio del sistema de ventilación. Pero antes de que pudiera convencerme de eso, lo volví a oír. Un susurro. No era un crujido de las paredes ni un simple silbido del viento colándose por alguna rendija. Era algo más. Algo bajo, arrastrado, como si alguien intentara hablar con la garganta seca, forzando las palabras desde lo más profundo de su ser. Mi corazón martilló contra mis costillas. Sentí la piel erizarse en cada rincón de mi cuerpo. Di un paso atrás con la vista clavada en la cámara refrigerada. Quería convencerme de que no era lo que parecía. Había trabajado aquí por años. Conocía los sonidos que los cuerpos podían emitir después de la muerte. Gases escapando, contracciones musculares involuntarias, incluso gemidos formados por la presión del aire atrapado en los pulmones. Pero esto no era eso. Este sonido no era producto del cuerpo. Era producto de algo más. Y en ese momento supe con absoluta certeza que no estaba solo en la morgue. Esta era una voz, un sonido gutural, rasposo, que parecía formarse desde las profundidades de una garganta que no debería funcionar. Se arrastraba en el aire como un eco distorsionado, reverberando contra las paredes frías de la morgue. Tragué saliva, mi piel erizada por el escalofrío que recorrió mi espalda. Lentamente, me acerqué a la cámara y posé la mano sobre la puerta metálica. Estaba helada, más de lo normal. Un frío que no era simplemente el de la refrigeración. Era algo más profundo, más anormal. Y entonces lo sentí. Una vibración. No un temblor mecánico ni el traqueteo de los motores defectuosos del sistema de refrigeración. Esto era diferente. Como si algo dentro estuviera intentando moverse, sacudiéndose en el espacio reducido del compartimiento. Y antes de que pudiera reaccionar, la cerradura saltó con un chasquido seco. La puerta de la cámara se abrió de golpe, escupiendo un aliento de aire gélido. Un instante después, el cadáver cayó pesadamente sobre la camilla de autopsias con un sonido sordo. Pero no estaba igual. Sus ojos estaban abiertos. No eran ojos vacíos, inertes como los de un cuerpo sin vida. Me miraban. Me veían. Un hormigueo helado subió por mis piernas, clavándome en el suelo. Sabía que era imposible. Lo habíamos revisado, registrado su muerte, sellado su destino. Pero ahí estaba. Con sus pupilas fijas en mí, su expresión congelada en un rictus de algo incompleto. Entonces, su boca se abrió. Lo que salió de su garganta no era un grito, ni un gemido. Era un sonido húmedo, burbujeante, como si intentara formar palabras que su lengua muerta no podía articular. Tropecé hacia atrás, mi cadera chocando contra una bandeja de instrumentos. El estrépito del metal cayendo al suelo retumbó en la morgue vacía, un ruido tan fuerte que me pareció un grito en la oscuridad. Fue en ese instante cuando lo noté. No era solo él. La cámara refrigerada donde había estado no estaba vacía. Entre las sombras que llenaban el interior del compartimiento, algo más se movió. Una silueta alargada, contorsionándose de manera antinatural, como si no tuviera huesos, como si se deslizara más que caminar. El cadáver del hombre sin nombre se inclinó de lado, como si algo lo empujara. Y fue entonces cuando lo vi. Dedos, demasiado largos, huesudos, retorcidos en posiciones imposibles, aferrándose a los bordes metálicos del compartimiento, emergiendo poco a poco de la penumbra. Y con ellos, un hedor insoportable invadió la sala. No era el olor de la muerte común, ese aroma a carne en descomposición al que ya estaba acostumbrado. Era algo más primitivo, más profundo, como humedad estancada en un sótano olvidado, como tierra removida de una tumba recién abierta. La cosa salió de la cámara con movimientos torpes.
su cuerpo encorvándose en formas que desafiaban la lógica. No era otro cadáver, no era humano, no tenía rostro, no tenía piel, solo una silueta oscura, deforme, con extremidades desproporcionadas. Su respiración, si es que era eso, era un susurro profundo, un sonido que parecía filtrarse desde algún abismo insondable. Y entonces se volvió hacia mí. Corrí, no pensé, no miré atrás. Mi única reacción fue huir, con el frío pegado a mi espalda y el latido ensordecedor de mi corazón, impulsándome hacia los pasillos del hospital. No sé cómo llegué hasta los guardias de seguridad. Solo recuerdo la desesperación en mi voz al tratar de explicar lo inexplicable. Pero cuando volvimos a la morgue, todo estaba en su lugar. El cadáver seguía en la camilla, inmóvil, sus ojos cerrados como si nunca hubieran despertado. La cámara refrigerada estaba cerrada, su puerta sellada herméticamente. No había rastro de la sombra, ni de lo que vi salir de ella. Pero desde aquella noche algo cambió. Cada vez que estoy solo en la morgue, escucho el sonido de las cámaras abriéndose. Susurros que se filtran entre las paredes. Y a veces, cuando cruzo los pasillos oscuros, veo sombras que no deberían estar ahí. Y lo peor de todo, aquel cadáver, el hombre sin nombre, sigue aquí. Nadie lo ha reclamado. Y cada vez que lo miro, siento que está más cerca de despertarse otra vez.